Dice la palabra, dice que Él nos dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos del Elohim, dice, y a todo aquel que en Él cree, dice, con su boca confiesa, dice, para salvación, dice la palabra, dice que será salvo. Dice la palabra que con el corazón se cree, pero con el corazón se confiesa de la misma manera. Cuando tú y yo venimos y hemos entregado nuestras vidas delante de Él, ciertamente tú y yo entendemos que venimos a ser hijos. Y que como hijos que tú y yo somos, de la misma manera Yahweh también se acerca a nosotros, Yahweh nos disciplina, Yahweh nos instruye, Yahweh nos exhorta en diferentes maneras. Y tú y yo, dice la palabra, tú y yo venimos de un trasfondo donde nuestra naturaleza por sí misma es una condición dada, vamos a llamarle de esa manera, al pecado. Venimos de una simiente, dice la palabra, dice que por medio de un hombre entró al pecado de este mundo, dice, pero también por el segundo hombre, que es la imagen de Yeshua, dice que también tú y yo somos vivificados. ¿Por medio de quién entró el pecado a este mundo? Por medio de Adán. Tú y yo podemos entender que esa fue la simiente o algo que tú y yo heredamos, o nuestra gran recompensa, ¿verdad? Por la vida de Adán. Y todos nosotros venimos y nacemos con una naturaleza o con una tendencia al pecado o a la acción del pecado, o somos más inclinados hacia lo malo que hacia lo bueno. ¿Cuántos entendemos eso? Somos más inclinados a hacer lo opuesto o hacer lo malo que el hacer lo bueno. Tú lo puedes mirar en la vida de un niño. Un niño cuando crece, un niño, si no se le corrige, dice la palabra, y se instruye el niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, dice, no se apartará de él. Venimos de una tendencia muy dada al pecado, que a veces nos puede parecer gracioso, pero ciertamente si tú y yo no corregimos y enderezamos la vida de nuestros hijos, por eso dice la palabra, dice, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, no se apartará de él. Dice, ¿con qué apartarás? Dice, la necedad del corazón del niño, sino con la vara, sino con la instrucción. Y tú y yo podemos entender que es por medio de la enseñanza de la palabra que Yahweh nos corrige, que Yahweh nos instruye y que Yahweh nos amonesta. Porque la misma palabra en Hebreos capítulo 12 dice, porque ¿qué padre es aquel que no corrige o disciplina a su hijo? Dice la palabra, ya no sería hijo, sino sería bastardo. Dice, porque quien es padre, instruye y disciplina. Y eso verdaderamente, voltea con la persona que está a tu lado, dile, eso somos nosotros. Eso somos tú y nosotros somos hijos, dice la palabra, que si hemos venido delante de los caminos de Él, dice que se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Y a quien Él ama, dice la palabra, Él disciplina. Dice, si por aquel entonces y en aquel tiempo, dice, obedecíamos a la enseñanza, a la instrucción de nuestros padres, dice, y ellos nos enseñaban y nos disciplinaban, dice, conforme a ellos les parecía bien. ¿Cuántos? Todos nosotros somos hijos, pero también algunos de los que están aquí también han sido padres o son padres. Y nadie enseña o nadie nace sabiendo ser padre, y cada uno instruye o disciplina a su hijo de la mejor manera o de la manera que piensa. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Hay unos que van a enseñar, instruir de una manera, otros de otra manera, pero dice la palabra, dice que Elohim, a quien Él ama y Él disciplina, dice, y por aquel tiempo, dice, a nadie le parecía bueno. ¿A cuántos le parecía bueno la instrucción de papá o de mamá? ¿Quién podría levantar la mano y decir, no, yo me gozaba cuando mi papá me pegaba? O me daba con el cinto, con la vara, o con, yo no sé, con etcétera, ¿verdad? Pero era la manera en que muchas veces disciplinabas o disciplinaban. Y de la misma manera Yahweh también, porque nos ama, también Él nos disciplina, nos instruye y nos corrige. Y todo es con el beneficio para de nosotros mismos. Porque de la misma manera venimos de una naturaleza tan inclinada a hacer lo malo,
pero también por medio de la enseñanza y por medio de la sangre de Yeshua, tú y yo podemos corregir los patrones de conducta. Dice la palabra, dice que para eso Él vino, dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él, y para que ahora por medio de la sangre de Yeshua, dice, tú y yo no estuviéramos vivos al pecado, sino que ahora viviéramos ¿para quién? Para Él. Dice, por lo tanto, que dice que moramos al pecado, dice, juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Pero hay acciones que muchas veces tienen que ser corregidas, y la instrucción y la enseñanza y la corrección es alguien que es por medio de lo cual Yahweh demuestra su gran amor para con nosotros. ¿Y cuántos sabemos que las consecuencias de nuestros hechos y de nuestras acciones también tienen consecuencias? Amén. Hay consecuencias en base de ello. O sea, está el amor de Yahweh, pero también si yo cometo algo y su amor es tan grande que tal vez Yahweh me puede guardar, pero las consecuencias de cierto acto o de cierta acción también estarán presentes. Yo me recuerdo tanto que un día mi mamá, desde ahí en adelante yo aprendí a decirle, cuando mi mamá me decía una cosa, yo decía, no, me recuerdo tanto, tendría yo creo como la edad de, que serán 13, 14 años, y estábamos, pues allá se acostumbra que es la colonia, y están todos y todos los vecinos y todos los amigos, y en ese entonces estábamos puros de la misma edad, éramos de 12, 13, 14 años, y todos, donde ganaba uno, ganaban todos. Y mi mamá, no sé, yo creo que, no recuerdo exactamente, pero me dijo mi mamá, Junior, no te vayas a mover de aquí, si te vas, te va a ir muy mal. Y en ese rato se me olvidó, y todos empezaron a correr y se empezaron a subir a la camioneta de un vecino. Y todos nos subimos atrás de la camioneta del vecino y nos colgamos atrás de la cajuela y todos íbamos parados ahí. Y había avanzado como 3, 4 cuadras, y yo bien contento ahí atrás de la camioneta del vecino. Y el instante que me recuerdo las palabras de mi mamá que me dijo, si te vas, vas a ver. Y ya sabía que ya cuando me decía por Junior o algo, ya es que iba a ser verdad. Y sin pensarlo, brinqué, yo no sé qué estaba pensando, era lógico que me iba a caer, la camioneta no iba muy recio, pero así como iba agarrado de la camioneta, que brinco detrás de la cajuela, y así como caí, pues por la inercia caí con la quijada, y duré como una semana, 2 semanas con la quijada. Por un lado no podía comer nada más que puro pan, me la pasé comiendo lonches de atún por, yo creo, semana y media, era lo único que podía masticar. Pero ¿a dónde es donde me refiero? O sea, hay consecuencias. Yo desobedecí a mi mamá y hubo una consecuencia, a pesar de que mi mamá me dijo, no te vayas a ir por esto, por lo otro. Es lo mismo cuando una mamá le dice a un niño, no pongas la mano ahí en la estufa porque te vas a quemar. Pero es hasta que el niño no pone la mano en la estufa o pone la mano donde está lo caliente y se quema o siente el calor y voltea, y tal vez esa es su mejor experiencia. Y lo mismo nos sucede. Muchas veces Yahweh nos da instrucciones y enseñanzas, pero muchas veces por la necedad o por la terquedad de nuestros corazones, muchas veces no obedecemos. ¿Cuánto lo entendemos? Hay veces Yahweh que nos muestra el camino, y a pesar de que Yahweh nos muestra el camino y nos muestra la dirección por donde debemos de andar, a pesar de ello no somos obedientes. Y hay consecuencias de nuestros hechos y de nuestras acciones. Y eso no significa que Yahweh no nos ama. Al contrario, Yahweh nos ama, y porque Yahweh nos ama, Yahweh también nos disciplina y también nos instruye. Y en eso hay algo que tú y yo podemos mirar. Mirábamos Ezequiel capítulo 37, dice la palabra que el alma que pecare, esa moriría, que nadie encargaría por las consecuencias de las acciones de nadie más, sino que cada uno sería responsable por sus propios hechos, por sus propias acciones. Y podemos mirarlo reflejado, como muchos hombres dicen, a pesar de que papá era de una manera
y el papá gobernaba de cierta forma. Después le nació un hijo y el hijo no hacía conforme su padre había hecho, sino que había hecho lo opuesto conforme su padre había hecho. O había un rey que había hecho lo recto, lo íntegro, y nacía un hijo y hacía completamente lo opuesto, era inclinado hacia la maldad. Y muchos ejemplos que tú y yo podemos mirar en la palabra, pero en nosotros, di conmigo, en nosotros está la decisión cómo queremos andar, cómo queremos conducirnos en esta vida. Dice la palabra, y cada uno en sí mismo, en su corazón, en su saber, sabe cómo estamos. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros sabemos cuando hacemos lo malo. ¿Sí? Seamos honestos. Que lo negamos o que lo disfrazo y que puedo tener una excusa, pero muy adentro en el fondo de mi corazón, yo digo, pero no lo reconozco. ¿Tú hiciste eso? No, pues no sé, yo creo que fue alguien más. Y por dentro estoy, no, pues sí fui yo, pero yo no voy a decir. O tú cometiste esto, no, pues sí, pero yo no voy a decir. Y sabemos y conocemos, dice nadie conoce. Dice 1 Corintios, lo leímos creo que 1 Corintios capítulo 2:11, dice, nadie conoce, dice la mente del hombre, sino el hombre mismo. Cada uno nos conoce, cada uno nos conocemos a nosotros mismos, y más no solamente, pero que es Yahweh quien escudriña y que mira nuestros corazones. A veces tenemos una frase tan muy utilizada dentro del pueblo, y a veces decimos, sí, pero es que Dios conoce, Yahweh conoce nuestros corazones. ¿Sí o no? Y verdaderamente el problema es de que Yahweh escudriña nuestros corazones y Yahweh conoce si lo que verdaderamente estoy diciendo es porque no pude o porque simplemente es una excusa para no haberlo hecho. ¿Cuánto lo entendemos? Y lo sabemos. Pero vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 10. Oseas capítulo 10, versículo 9. Dice, desde los días de Gibeá, dice, has pecado, oh Israel, dice, ahí se han quedado, dice, no alcanzará, dice, en Gibeá la batalla contra los hijos de la iniquidad. Dice, cuando yo lo desee, dice, los castigaré, dice, y se juntarán los pueblos contra ellos, dice, cuando sean castigados por su doble iniquidad. Una de las cosas que tú y yo podemos mirar, dice, habla, dice, has pecado, dice, y has quedado, dice, no alcanzará, dice, no alcanzará en Gibeá, dice, la batalla contra los hijos de la iniquidad. Algo que tú y yo podemos entender, cuando algo no está bien en nuestras vidas, o cuando hay algo incorrecto en nuestras vidas, di conmigo, hay pérdida. O vamos a ponerlo de esta manera, cuando hay pecado, de la misma manera también hay derrota sobre nuestras vidas. Cuando Oseas estaba hablando, dice, desde los días, dice, de Gibeá, dice, has pecado, o sea, por mucho tiempo Israel, dice, y allí han quedado, dice, y no los alcanzará, dice, la batalla contra los hijos de la iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Desobediencia o transgresión a los caminos o la instrucción de Yahweh. Una persona que comete iniquidad es una persona transgresora de la ley o de los mandamientos. Cuando uno transgrede el mandamiento, la enseñanza o la instrucción, ¿qué sucede? Hay pérdidas, hay derrota de la misma manera. ¿Cuánto nos recordamos de Acán, del pecado de Acán? Vamos a Josué capítulo 7. Versículo 7 dice, entonces dijo Josué, Yahweh Elohim, dice, ¿por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá hubiéramos permanecido al otro lado del Jordán. Dice, ¿qué voy a decir ahora? Dice, ¿qué voy a decir ahora? Pues Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos, y entraron los cananeos y los habitantes de la tierra y harán alianza. Entonces Yahweh le dice, versículo siguiente, versículo dice, entonces Yahweh le dijo a Josué, dice, ponte de pie, dice, ¿por qué estás postrado sobre tu rostro en tierra? Dice, Israel ha pecado y ha transgredido el mandamiento
que les había ordenado, dice, y han tomado lo que es anatema y también han robado, dice, y han mentido, dice, y además lo han ocultado entre sus pertenencias. Por eso los hijos de Israel no pueden enfrentar a sus enemigos, dice, sino que se vuelven a la espada, dice, y están bajo maldición, dice, no estarán más con ellos, dice, no estaré más con ellos, dice, hasta que quiten de entre ustedes el anatema. Dice, ponte de pie, ve y arregla el conflicto o el problema. ¿Por qué vino derrota al pueblo de Israel? Cuando habían enfrentado al pueblo y cuando Yahweh les había entregado batallas, Yahweh había estado con ellos, Yahweh les había dado victoria. Pero ¿qué sucedió cuando Israel transgredió el mandamiento, cuando se le dio la ordenanza y dijeron, no tomarás de esto porque anatema es algo que era puesto para destrucción, que era algo que no era agradable delante de los ojos de Yahweh, que era algo, anatema es algo que era destinado, vamos a llamarle, que era algo para ser destruido? Dice Yahweh, no tomarán nada de ellos. ¿Qué es lo que Yahweh les había dicho? No perdonarán nada, no tomarán nada de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Acán? Tomó el manto y diferentes cosas y lo guardó y lo ocultó. Y por cuando hubo desobediencia a la instrucción que Yahweh les había ordenado, vino destrucción al pueblo. Lo mismo sucede en la vida de nosotros como personas. Cuando tú y yo transgredimos el mandamiento, la instrucción de Yahweh, y no somos obedientes a la instrucción de Yahweh, difícilmente tú y yo vamos a experimentar las victorias en nuestras vidas. ¿Y cuántos deseamos tener victorias en nuestras vidas? Si hay pecado, si hay acciones pecaminosas, actitudes o ciertas cosas, o somos desobedientes a lo que Yahweh nos ha ordenado, y recordemos que todo lo que Yahweh nos ha ordenado es todo su consejo, toda su instrucción, desde Génesis a Apocalipsis, todo el libro, toda la enseñanza. Recordemos que Torah no es algo, un concepto judío, sino que Torah es enseñanza, instrucción y orientación. ¿Cuánto lo recordamos? Eso es la Torah. Es enseñanza, instrucción y orientación. Es más, la palabra Torah proviene de la palabra yará, que significa apuntar, señalar o dar en el blanco. Cuando tú vas a apuntar algo, ¿tú qué es lo que haces primeramente? Apuntas, señalas con el dedo o marcas. Eso significa apuntar o señalar o dar en el blanco. ¿Cuántos queremos acertar en esta vida? ¿Cuántos queremos darle al blanco? ¿Cuántos queremos, como dice la palabra, dice, y en este libro de la ley meditarás de día y de noche, dice, y todo lo que hagas te saldrá bien? ¿Cuánto nos recordamos de las palabras de Josué capítulo 1? ¿Los recordamos? Vamos a repetir ahí atrás. Josué capítulo 1. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Dice, déjame te leo de la versión de las Américas. Josué capítulo 7, 1:7. Dice, solamente esfuérzate. Dice, nadie, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés hablando a Josué. Yahweh hablando a Josué, dice, estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juró a sus padres que les daría. Dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente, cuídate de cumplir cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Dice, cuídate por cumplir de cumplir toda la ley. ¿Cuál es la ley? Es Torah, enseñanza, instrucción. Dice que Moisés, mi siervo, te mandó, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Dice, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley de la Torah no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides en hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si tú y yo le ponemos la palabra correcta, que es ley, que es a la palabra ley le ponemos Torah, que es enseñanza, instrucción y orientación, y recordemos que proviene de la palabra yara. Cada palabra hebrea tiene una palabra de raíz, y la palabra Torah proviene de la palabra yara, que significa apuntar, señalar o dar en el blanco. En otras palabras, significa tener éxito. ¿Cuántos queremos tener éxito en nuestras vidas, en todo lo que tú y yo hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? En cuidar de hacer todo lo que está escrito en este libro. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello?
¿Y qué es lo que dice Yahweh? ¿Por qué viene derrota muchas veces sobre nuestras vidas? Porque o no cumplimos el mandato, o la instrucción, o la enseñanza, o hay cosas que no hemos arreglado, y si las cosas no se arreglan, no miraremos resultados. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Muchas veces son pruebas que Yahweh pone, no me quiero desviar del tema, pero déjame ponerlo de esta manera. Hay veces que Yahweh pone pruebas en nuestras vidas y que vemos dificultades y adversidades, luchas o tribulación, pero salimos adelante y podemos mirar la mano poderosa de Yahweh en medio de las aflicciones y decimos, hasta aquí Yahweh me guió, pero en medio de todo Yahweh me dio la victoria. Y otras veces muy diferentes, en las que constantemente hay algo que reincide y es constantemente la misma lucha, la misma aflicción y el mismo problema, y seguimos confesando y declarando que estamos en victoria, pero que Yahweh nos ayudará, pero no miramos nada. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando o que está impidiendo que no haya victoria en nuestras vidas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, con el pecado de Acán? Yahweh estaba con ellos, Yahweh les había entregado victorias, Yahweh les había dicho que les iba a entregar la victoria, sí, pero por la desobediencia y por no obedecer a la ordenanza y la instrucción de Yahweh, no recibieron la victoria, sino que fueron derrotados. Y Moisés decía, y Josué decía, dice, lloraba, dice, ahora ¿por qué nos sacaste del Jordán de este lado? Dice, ¿qué se dirá de nosotros? Mejor nos hubiéramos quedado. ¿Y qué le dijo Yahweh? No te quedes postrado, no llores, levántate y arregla el problema que está delante para que yo pueda estar nuevamente con ustedes y yo pueda entregarle victoria delante de sus enemigos. ¿Cuánto lo entendemos? Pero hay cosas que se tienen que arreglar. Amén. De la misma manera también hay cosas que tú y yo tenemos que arreglar en nuestras vidas. Y dice Oseas, vamos a regresar a Oseas capítulo 10. Oseas capítulo 10, y vamos a leer el versículo. Dice, entonces miramos el versículo 9, dice, cuando yo desee, los castigaré, dice, se juntarán pueblos contra ellos, dice, cuando sean castigados, dice, por su doble iniquidad. Número uno, ¿de quién provee la instrucción y la enseñanza? Di conmigo, de Yahweh. ¿Sí o no? ¿Qué leíamos en Hebreos capítulo 12? Porque Yahweh a quien ama, di conmigo, disciplina. ¿Cuántos de nosotros somos padres? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Y cuántos de nosotros en su tiempo o en su momento corregimos en el momento preciso? ¿O hemos corregido en el momento preciso u oportuno? ¿Y qué dice Yahweh? Dice, cuando yo desee, cuando yo quiera, yo voy a obrar, yo los castigaré, yo los disciplinaré. Recordemos que de Yahweh, de quien proviene la disciplina, es del Padre. ¿Y quién es Yahweh para nosotros? Di conmigo, Él es nuestro Padre. Yahweh es Padre, Yahweh nos disciplina, y de Él proviene la instrucción, la enseñanza, o la disciplina sobre nuestras vidas. Di conmigo, porque somos hijos y porque Él nos ama. ¿Cuántos entendemos que Él nos ama? Él nos ama. Porque si Él no nos amara, es como si alguno de nosotros no corrigiera la vida de un hijo o de tal persona, y lo pongo en algo tan simple. Imagínate que tú miraras a tu hijo tomando o haciendo algo que no le corresponde, que no le pertenece, y que dijeras, no, pues así que le haga. Está chiquito, está pequeño. Tal vez en su momento no es algo significante, pero a medida de que va creciendo, ya no va a ser tomar ese carrito, ya no va a ser tomar esto, ya va a tomar otras cosas mayores. Por eso cuando tú miras una actitud sobre un niño pequeño y le dices, no, hijo, eso no está bien. ¿Y por qué? Porque eso no es tuyo.
¿Lo tomaste? Sí. ¿Y lo pediste prestado? No. Entonces no lo debes de agarrar. Yo así era con mi sobrino y así soy con mi hijo. Le digo, ¿y ese carrito de quién es? Él tiene su primo y dice, de Adrián, de su primo. Le digo, ¿y te lo prestó? No. Digo, pues si no se lo prestó, déjelo ahí. Y a veces ya viene con el carrito y le digo, vaya, si se lo presta, se lo lleva. Si le dice que no, ahí lo deja. Y a veces puede llorar y todo, pero ¿qué es lo que estoy tratando de hacer desde ahorita? Enseñar y instruir que no debe de tomar lo que no le corresponde. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Si Yahweh nos ama, Yahweh nos va a disciplinar, Yahweh nos va a instruir por nuestro propio beneficio. ¿Puede castigarnos? Sí. ¿Cuándo? Cuando Él lo desee. Porque somos hijos. Dice Hebreos. Vamos rapidito a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Dice, es para vuestra corrección, dice, que sufren. Dice, Elohim nos trata como hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no disciplina? Dice, la instrucción, di conmigo, es para nosotros, es nuestra, y que sufrimos. Dice, pero si estáis sin disciplina, dice, además tuvimos padres que nos disciplinaron, dice, porque Elohim a quien ama disciplina, dice, por pocos días, como ellos los perecía, dice, pero Elohim nos ama, dice, para nuestro bien, para que participemos de nuestra santidad, dice, porque el no presentar ninguna disciplina para hacer por causa de, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. O sea, a nadie le gusta que le disciplinen. ¿Quién aquí se deleita en disciplinar? ¿O a quién de aquí está tan contento porque dice, ay, tengo que andar disciplinando, corrigiendo a mi hijo? A nadie, ni a nosotros como hijos, ni a nosotros muchas veces como padres. No es que quisiéramos andar tan contentos a cada rato disciplinando a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque desearíamos que hicieran lo bueno. Porque el constantemente estar corrigiendo es como que constantemente están haciendo lo malo, lo malo, lo malo. O sea, a nadie le gusta estar corrigiendo. Es como decirle, ya te dije que no estoy aquí. De la misma manera, a Yahweh le gusta. ¿Cuánto lo entendemos? Él desea corregirnos y el corregirnos es para nuestro bien, para nuestro beneficio. La instrucción, la enseñanza proviene de ¿quién? De Yahweh, porque a quien Él ama, disciplina. Dice al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, por medio de la disciplina, dice, les es después dado fruto apacible de justicia. O sea, por el momento, pues lo vemos, pobre de mí. Mi mamá no me quiere. Sí hay hijos así, ¿no? ¿O nadie de aquí fue de esos? A veces decimos, mi mamá no me quiere, ¿por qué no me quiere? Porque nada más no me quiere comprar lo que yo digo y nada más me está disciplina y corrigiendo y corrigiendo. Dice, y por el tiempo, y así le va a aparecer, va a decir mamá, papá, no me entiende, no me comprende, pero a su tiempo tendrá su recompensa. Ahorita tal vez no lo entiende, después lo entenderá. ¿Qué sucede lo mismo? En su tiempo, cuando Yahweh nos corrige, no nos gusta. Pero a su tiempo, di conmigo, miraremos el fruto y la recompensa de la instrucción y de la enseñanza de ¿quién? De Él. ¿Y por qué es? Porque nos ama. ¿Y Él va a estar ahí presente? Sí. Pero la enseñanza, ¿para quién es? Para nosotros. Vamos a continuar. Versículo 11. Vamos a regresar a Oseas capítulo 10, versículo 11. Dice, versículo 11, Efraín no es una novilla, dice, domesticada, dice, que le gusta trillar. ¿Quién representa a Efraín? ¿Quién representa a Efraín? Di conmigo, todos nosotros, todos los que provenimos en parte de esas 10 tribus que se perdieron, que se asimilaron entre las naciones, muchos de nosotros provenimos de ahí.
y venimos de ese lugar, de esas tribus que se perdieron. Eso representa a Efraín. Efraín representa, vamos a llamarle en sí, en parte del cristianismo, todo aquello que está regresando. Los que se perdieron, a los cuales Yeshua dijo: porque yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son los? ¿Por qué se le conoce a esas 10 tribus como parte de Efraín? Porque esas son parte de esas 10 tribus que se fueron por medio de la mano de ¿quién? De Jeroboam, perdón. ¿Y qué es lo que sucedió? Era descendiente, dice, de Éfrata, descendiente efraimita, o sea, de lo cual todos de nosotros provenimos, y ya más adelante yo te puedo hablar de ello, pero de ahí provenimos muchos de nosotros, de esas ovejas perdidas. Dice, eso representa a Israel. Versículo 11 dice: Efraín es una novilla, dice, domesticada, dice, que le gusta trillar, pero yo pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz, unciré Efraín, dice, arará Judá, dice, rastrillará Jacob, dice, por sí mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que Yahweh está haciendo? ¿O qué es lo que Yahweh dice que hará? Parte del pueblo de Israel, dice, Él lo traerá en sujeción. Él lo traerá a cierto lugar, dice, donde yo lo sujetaré, yo le mostraré, yo le enseñaré. A eso representa Efraín. Efraín es una novilla, dice, domesticada, que le gusta trillar, dice, pero pasaré un yugo sobre su hermosa cerviz, dice, y unciré a Efraín, dice, arará, rastrillará a Jacob, dice, por sí mismo. Vamos a Salmo capítulo 32. En otras palabras, lo que leíamos en el versículo 11 es que Yahweh traerá sujeción a este pueblo, de lo cual muchos de nosotros pertenecemos. Y Yahweh hace lo posible. Déjame poner este paréntesis. ¿Cuántos, recordamos todos, muchos son padres? Recordamos que tal vez a muchos de nosotros no nos gusta constantemente el andar disciplinando, corrigiendo. Es más, a nadie le gusta andar castigando a los hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? O porque tenemos, o se tiene un corazón y dice, no, pobrecito de mi hijo, ¿cómo le va a gustar? Pero muchas veces buscamos la manera de hablar con ellos para no ponerles un castigo o razones. ¿Cuántos entendemos? O los que son padres o los que han sido padres han buscado en cierta manera la manera de razonar, de reflexionar con ellos y decirle, mira, esto no se hace, por esta vez está bien, pero si tú lo vuelves a hacer va a haber consecuencias, vas a estar castigado, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Si tú y yo somos padres o somos hijos, mira lo que dice Salmo capítulo 32. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré, dice, con mis ojos puestos en ti. Eso es Yahweh hablando ¿a quién? A su pueblo. O sea, a Yahweh no le gusta constantemente estar diciendo, te desviaste, dice, lo que Yahweh dice, yo te enseñaré y te mostraré el camino por el que debes de andar. ¿Qué es lo que hace Yahweh para con nosotros? Él nos quiere enseñar, instruir y mostrarnos el camino por donde debemos de andar, por donde debemos caminar. ¿Para qué? Para nuestro beneficio, para bien, porque Él es un Padre que nos ama y nosotros somos sus hijos. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, por lo tanto, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dice, no seas el caballo. Lo que Yahweh estaba diciendo en Oseas, versículo 11, dice, yo los pondré en sujeción. Yo sujetaré a este pueblo. Serán como el caballo que, ¿cómo tienes que, a un caballo, cómo lo debes de traer? ¿Por sí solo? El caballo arranca. Pero ¿de qué manera vuelves dócil al caballo? Con el freno puesto sobre su boca. Va. Jalas un poco. Frena. Le das y sigue. Jalas hacia un lado. Ya va. Pero si no tuviera, que dice, mira lo que dice, no seas como el caballo, como el mulo, dice que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos.
Dice, porque si no, no se acercan a ti. Dice, muchos son los dolores del impío. Dice, pero al que confía en Yahweh, la misericordia lo rodeará. Yahweh desea instruirnos, corregirnos, mostrarnos el camino por el cual debemos de andar, pero en cada uno, di conmigo, está la decisión si queremos o no queremos. ¿Cuántos de nosotros recibimos la instrucción o no la recibimos? O Yahweh nos dice, o haces así, yo te muestro el camino. Pero muchas veces decimos, aunque Yahweh dice así, yo hago así. Yahweh desea que tú y yo razonemos. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18, perdón. Dice, venid ahora, dice, y razonemos. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Que vengamos delante de Él y que razonemos. ¿Qué es lo que tú y yo como padres buscamos? Que el hijo venga y que en lugar de que se vaya y se haga el ofendido, venga y razone, ¿sí o no? Venga y hable. Lo mismo sucede. Hay veces que tú y yo estamos tan enojados, tan enfadados, y que no queremos ni voltear nuestro rostro al cielo, y mucho menos doblar rodillas, y mucho menos orar y pedirle a Yahweh o reflexionar con Yahweh, porque es tanto nuestro coraje o nuestro enfurecimiento que no nos acercamos delante de Él. Y Yahweh dice, ven y razonemos, dice Yahweh. Dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, dice, y como la nieve serán emblanquecidos. Dice, aunque sean rojos como el carmesí, dice, como blanca lana quedarán. Dice, si quieres y obedeces. En nosotros, vuelvo a repetir, está la decisión. Si tú y yo queremos y obedecemos, dice, comeremos lo mejor de la tierra. Cuando somos, ¿qué? Di conmigo, obedientes. Cuando no se es obediente, di conmigo, hay consecuencias. Amén. Cuando lo entendemos, o sea, hay consecuencias cuando no se es obediente. Es hablar delante de Él. Él desea bendecirnos. Él desea que nos vaya bien. Pero para ello, di conmigo, tengo que abandonar el camino de iniquidad o ciertas áreas en nuestras vidas que necesitan ser corregidas. Porque cuando no las abandono y no las dejo, hay destrucción y hay pérdidas sobre nuestras propias vidas. Y Yahweh desea que tú y yo abandonemos ese camino. Muchos de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas, ¿sí o no?, que tenemos que arreglar. Y tal vez no te estoy hablando de pecados ocultos, ni de robo, ni de homicidio, ni de adulterio, ni pornografía. Pero hay actitudes o áreas que tenemos que alejar, que tenemos que quitar de nuestras vidas, que no nos ayudan, que echan a perder muchas veces las cosas, que destruyen. Dice versículo 12 de Oseas, capítulo 10, Oseas 10, versículo 12, dice, sembrar para vosotros según la justicia, dice, segad conforme a la misericordia, dice, romper el barbecho, dice, porque es tiempo de buscar a Yahweh, dice, hasta que venga a enseñarnos, dice la palabra, la justicia. ¿Qué significa ello? Di conmigo, dice, sembrar para vosotros según la justicia. Dice, segad conforme a la misericordia. ¿Cuántos entendemos que todo lo que tú y yo plantamos, cosechamos? Dice, sembrar conforme mejor les parezca. Dice, sembrar para la justicia. Si no hay semilla, no hay cosecha. Si nunca se siembra, nunca se va a cosechar nada. Y la palabra dice que todos nosotros, dice, a su tiempo cosecharemos lo que tú y yo sembramos.
Yo siempre lo he dicho, lo que tú y yo sembramos en tiempo pasado es lo que de alguna manera en tiempo presente estamos cosechando. O lo que tú y yo sembramos el día de hoy es lo que tarde o temprano cosecharemos el día de mañana. O nuestras acciones, o las cosas que tú y yo hacemos. Yo lo dije la semana pasada, no esperemos que si no hacemos cosas buenas, cosecharemos cosas buenas el día de mañana. Dice, o se hace bueno el árbol y buenos sus frutos, o malo el árbol y malos sus frutos, porque de un árbol bueno no pueden salir malos frutos, ni de un mal árbol puede dar buenos frutos. Tenemos que cosechar, dice la palabra, dice versículo 12, dice, sembrar para vosotros según la justicia, dice, segad conforme a la misericordia. Hay cosas que se tienen que hacer, o hay cosas que se tienen que dejar de hacer, o dejar de pecar, de ya no hacer lo malo, y de comenzar a hacer lo bueno para que nos vaya bien. Si no se hace lo bueno, tampoco nos irá bien el día de mañana. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Dice Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 8. Dice, el que siembra iniquidad, segará vanidad. Dice, y la vara de su furor, ¿qué dice la palabra? Perecerá. En otras palabras, el que siembra lo malo, cosecha para lo malo. El que siembra para lo bueno, di conmigo, cosecha para bueno. Oseas 10, versículo 13. Vamos a regresar. Dice, ciertamente ahora dirán, dice, no tenemos rey. Dice, porque no hemos temido a Yahweh. Dice, y el rey que haría por nosotros, dice, hablan meras, no, me fui acá, estoy acá. Versículo 13, ¿verdad? Les dije. 10:13, dice, habéis arado, dice, iniquidad, y han cegado injusticia. O sea, lo mismo que leíamos en Proverbios, el que siembra para lo malo, di conmigo, cosecha para lo malo. Dice, han arado iniquidad, dice, ya han cegado injusticia, dice, han comido, dice, el fruto de mentira, dice, porque han confiado, dice, has confiado en tu camino, dice, y a la multitud de tus guerreros. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Todos tenemos pecados en nuestras vidas. Y tal vez cada quien conoce la calidad de su corazón o la actitud de su corazón. Cada quien lo sabe, cada quien lo conoce. ¿Y qué dice la palabra? Dice, han arado iniquidad, dice, ya han cegado iniquidad. Cada uno de nosotros conocemos nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Yahweh nos pide? Que tú y yo abandonemos, di conmigo, el camino de iniquidad y caminemos por esa justicia que Yahweh nos pide. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 22. Dice, en cuanto anterior a vuestra manera de vivir, ¿cuántos hemos sido salvos por medio de él? Si hemos sido salvos por medio de la sangre de Yeshua, esto es para nosotros. Dice, y estos a los que han venido a los pies de él, dice, y en cuanto a, versículo 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir. ¿Cuál anterior manera de vivir? Antes de que tú y yo viniéramos a los caminos de él, recordemos que venimos de una, ¿cómo se me fue? De una inclinación a hacer constantemente lo malo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por medio del primer Adán venimos de una descendencia pecaminosa y el pecado entró en nosotros y todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando venimos a los pies de él, dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas, y esto es para todos nosotros, los que hemos sido lavados por medio de la sangre de su Hijo. Dice, y en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿a cuál manera de vivir? Di conmigo, a lo que éramos antes de venir a los caminos de él. Dice, despojémonos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? Despojarnos del viejo hombre. Porque muchas personas que a pesar de que han confesado y declarado con su boca, el viejo hombre sigue siendo ahí.
Está el hombre interior y el hombre exterior. Pablo siempre lo decía. ¿Cuál es el hombre exterior? La carne. Y el hombre interior, lo espiritual, si tú quieres. Y Pablo constantemente dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aquello que deseo hacer no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque siempre va a haber una lucha interna entre nosotros. Siempre nuestra naturaleza va a ser la inclinación a hacer lo que, lo malo. ¿Sí o no? Te dicen, no robarás, pero la inclinación al pecado a veces va a ser lo opuesto. Va a decir, ¿y qué se agarró esto? Eso no tiene nada que ver. O si hago esto, no está tan malo. O qué de malo tiene que yo que haga un poco de trampa en los negocios, y es para que yo pueda sobrevivir, para que yo pueda salir adelante. Porque Yahweh desea haberme bendecido. Y a veces así se actúa. Dice, por eso dice Efesios, dice, y en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, abandonemos. Dice, abandonemos o despojémonos del viejo hombre. Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice la palabra? Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve o que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Di conmigo, es despojarnos del pecado, despojarnos del viejo hombre sobre nuestras vidas, que se va corrompiendo diariamente conforme a los deseos engañosos, dice la palabra en Efesios. El pecado está a la puerta, siempre. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Despojarnos. Es despojar al viejo hombre para que no sigamos los deseos engañosos de la carne. Siempre. Y la palabra dice, despojémonos del pecado que tan fácilmente nos asedia. Vamos a regresar a Efesios, Oseas 10:12. Dice, sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia. Dice, romper el barbecho. Dice, porque es tiempo de buscar, y subraya esta parte, es tiempo de buscar a Yahweh. Di conmigo, se siembra bien para aprender. Digo, se siembra bien y es dejar de hacer lo malo. Hay actitudes, hay acciones en nuestras vidas. Job capítulo 4, versículo 7. Dice, recuerda ahora, dice, ¿quién siendo inocente ha aparecido jamás? Dice, o a dónde han sido destruidos los rectos? Dice, porque yo lo he visto. Los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, ¿qué dice la palabra? Esos ciegan. Fíjate nuevamente, dice, recuerda ahora, dice, ¿quién siendo inocente ha aparecido jamás? O al que siembra lo bueno le ha ido mal. Dice, ¿a dónde han sido destruidos o dónde han sido destruidos los rectos? Dice, pero el versículo dice, y los que siembran, dice, por lo que yo he visto, dice, los que aran, los que siembran aflicción, esos ciegan. ¿Cuántos queremos cosechar lo bueno? ¿Cuántos queremos bien, que nos vaya bien en esta vida? Tenemos que hacer las cosas diferentes. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Sabes? Muchas veces hay una expresión muy usada, o que a veces, o tal vez si le digamos, es que Dios me castigó. Di conmigo,
Dios, Yahweh, no castiga. Yahweh corrige. Yahweh instruye y Yahweh disciplina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién castiga? Dijo conmigo, es nuestras propias decisiones los que traen la consecuencia de nuestros hechos y de nuestras acciones. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 2:19. Dice, te castigará tu propia maldad. No dice Yahweh te castigará. Dice tu propia maldad, que dice, te castigará. Dice, y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve lo malo y amargo que es haberte alejado de Yahweh tu Elohim. Dice, y no tener temor de mí, dice, declara Yahweh de los ejércitos. Dice, porque desde hace tiempo, dice, rompí tu yugo, dice, y arranqué tus cuyandas, dice, pero dijiste, dice, no serviré. Dice, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echaste como ramera. Dice, pero yo te planté, dice, como la vid escogida, dice, toda ella de simiente genuina. Dice, ¿cómo pues te has vuelto delante de mí? Dice, sarmiento degenerado, dice, de una vid extraña. Dice, aunque te laves con lejía y con soda, dice, mucho jabón, dice, tu mancha y tu iniquidad, dice, estará delante de mí. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, tu propia maldad te castigará. Nuestras propias consecuencias, nuestros hechos, es la consecuencia, o lo que tú y yo vivimos es las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando a alguien a veces le va mal y dice, es que Yahweh me castigó. No, Yahweh no castigó. Yahweh instruye, disciplina. Pero el castigo de nuestra acción está sobre nosotros también de la misma manera. Y Yahweh desea que tú y yo seamos un pueblo bendecidos. Es dejar de estar haciendo o de tener acciones pecaminosas en nuestras vidas, de tener, sabes, muchas veces no es pecado. Son acciones tan pequeñas o actitudes, no es ni de adulterio, ni robo, ni pornografía, ni homicidio, pero son cosas tan pequeñas. O muchas veces los argumentos de no reconocer las cosas, de siempre tener una excusa y un pretexto siempre para todo, para esto, para aquello, y que nos impiden o no podemos avanzar en la vida, porque no la reconocemos. Dice la palabra en el libro de Cantares 2:15, dice matar las zorras pequeñas, dice, o cazar las zorras pequeñas. ¿Qué son las zorras pequeñas? Son esas pequeñas actitudes, esas pequeñas cosas, autojustificaciones para todo, el que nunca nos permitan reconocer nuestra condición, el que siempre, si algo pasó es porque tú tuviste la culpa, o porque mi mujer tuvo la culpa, porque mi esposo tuvo la culpa, o porque mi amigo o esta situación tuvo la culpa, pero nunca nos permitan reconocer nuestra propia condición. Y eso es lo que echa a perder el fruto. Eso es lo que no permite que haya fruto en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es la condición? Aquí lo apuntaba de una manera, las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas, número 1, cuando éstas están en flor, para que no haya fruto. Son enemigos de las viñas. Las pequeñas acciones, actitudes, justificaciones, etcétera, etcétera, que muchas veces tenemos, esas son las zorras pequeñas, que si nunca las aprendemos a reconocer, esas son las que matan o son enemigas de las viñas cuando están en flor, cuando están para dar fruto. ¿Qué es lo que sucede? Ahí están. Y nunca nos permiten dar un buen fruto en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos dar fruto? Dice, para que demos fruto, y Yeshua dijo, para que demos fruto y fruto en abundancia. Pero nunca vamos a dar fruto si no aprendemos a reconocer nuestras acciones, nuestras actitudes, aquellos que corrompen.
Esas son las pequeñas que hicimos, ay, eso no tiene nada que ver. Ay, así soy, pero Yahweh así me ama. Y sigo con la misma acción y con la misma actitud. Y a todo mundo le echo la culpa y nunca la reconozco. Nunca darás fruto. Porque siempre estoy culpando a alguien más de mis acciones. Ezequiel lo dice. Nadie pagará la culpa por nadie más. Cada quien es responsable de sus hechos, de sus acciones. Y tenemos que aprender a matar. Aún las relaciones dentro de la familia. Dentro de un matrimonio debe de haber comunicación. Si no hay comunicación y nunca aprendemos a decir cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿qué es lo que pasa? Todas esas acciones o actitudes van destruyendo todo. Porque no aprendemos, porque no las decimos, porque nos quedamos callados o no las reconocemos, o dije algo y yo sé que le molestó a la otra persona, pero digo, ay, ni modo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es reconocer nuestras actitudes, reconocer nuestras acciones de cada quien. Por el tiempo, déjame brincar un poquito. Vamos a Gálatas capítulo 6. Vamos a leer versículo 6, del 8 en adelante. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice versículo 7. Gálatas capítulo 6. Vamos a ver el versículo 7. Dice, no se dejen engañar, de Elohim nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. Dice, no se dejen engañar, dice, de Elohim nadie se burla, dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción o cosechará corrupción. Dice, pero el que siembra del Espíritu segará para vida eterna. Dice, y subraya esta parte, dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, nunca te canses de hacer lo bueno, lo que es lo correcto. Porque tarde o temprano todo lo que tú siembres también vas a cosechar de ello. No es en base a cómo actúan los demás en contra de nosotros. Porque muchas veces podemos querer decir, es que yo siempre hago y nadie hace por mí. Y ya no voy a hacer por nadie. Dice la palabra, dice, no te canses. ¿Qué significa de cansarte? No desistas, no lo dejes de hacer. Tú haces lo bueno y te pagan de esta manera. Tú no te cansas de hacerlo porque a su tiempo, todo lo que tú has hecho tarde o temprano, tú lo cosecharás. Por tus acciones, por lo que tú haces. Y sabes, Yahweh es bueno para con nosotros. Yahweh desea que nos vaya bien en esta vida. Nuestras acciones, nuestras actitudes, dice la palabra, quien desee ser bueno, quien desea ver buenos días, dice, refrene su lengua de hablar lo malo. Nos guardamos, no hablamos, no decimos. Y hacemos lo bueno a su tiempo. Di conmigo, tarde o temprano, yo cosecharé las bendiciones de Yahweh sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos deseamos ver lo bueno? Di conmigo, no nos cansemos. No nos cansemos de hacer lo bueno. Romanos 13, versículo 12, dice la palabra. Dice, la noche está muy avanzada. Dice, y el día está cerca. ¿Cuál noche? Dice, fíjate la palabra, dice, la noche está muy cerca y el día está cerca. Dice la palabra que ciertamente el que ha de venir no tardará. Cuando la palabra habla de este día, dice, de este día que está cerca, ¿de qué día nos habla para nosotros? ¿De día del retorno
¿Y la venida de quién? De Yeshua. Y mira lo que dice, la noche está muy cerca, dice, y el día está cerca, dice, por tanto, desechemos las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entre más estos días se acercan y más se habla del retorno y de la venida de Yeshua, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Despojarnos, desecharnos de las obras de tinieblas, despojarnos del viejo hombre, de todas las cosas, como dice Hebreos, despojémonos del pecado que nos asedia, despojémonos de todas estas cosas, porque, di conmigo, porque ese día está cerca. ¿Y cuántos queremos estar listos para ese día? Todos nosotros. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Yahweh, cada uno de nosotros a nunca cansarnos, Padre, de hacer lo bueno, lo que es lo recto, Padre Yahweh, delante de ti. Porque tu palabra dice, Padre Yahweh, que su tiempo, Padre Yahweh, segaremos. Ayúdanos, Padre, a matar, Padre, las zorras pequeñas, esas pequeñas actitudes, esas pequeñas acciones que muchas veces echan a perder, Padre, el fruto, aquello que tú deseas hacer sobre nuestras vidas, aquello que tú estás obrando y aquello que tú estás haciendo. Padre, esas pequeñas actitudes, esas pequeñas acciones, es aquello, Padre Yahweh, que muchas veces no permite, Padre Yahweh, que el fruto tuyo sea visto sobre nuestras vidas. Ayúdanos a poder diariamente, Padre Yahweh, crucificar el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, Padre Yahweh, el pecado. Porque tu palabra dice, Padre Yahweh, que juntamente con Él, con ti morimos, pero juntamente con Él resucitamos para dar vida a un nuevo hombre. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder morir a diario, Padre Yahweh, en nuestras vidas. De poder cargar, Padre Yahweh, nuestra cruz a diario, a morir a diario para servirte a ti. Y que nunca, Padre Yahweh, nos cansemos de hacer lo bueno delante de tus ojos. Puesto que a su tiempo, Padre Yahweh, también segaremos. Puesto que todo lo que el hombre ciega, Padre, también eso también cosechará. Ayúdanos a cosechar para vida, para cosechar para ello. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Llevareja Yahweh beisbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti. Ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.